gente, ¿cómo están? Quiero por este medio contestar dos preguntas que han hecho compañeros en formas individuales, pero convencida que la pregunta de uno sirve para todos. Me parece un buen medio para responderlas. Por un lado, tenemos a Dana, que nos hace una pregunta en relación a el mundo griego y pregunta cuál es la importancia del teatro para el mundo griego. Y utiliza la palabra porque es clásico. Yo quiero decirles que para el mundo occidental, todo lo que ha producido Atenas en el siglo V antes de Cristo, en la modalidad de la etapa de democracia de Pisístrato, es considerado clásico, ¿no? Pero lo cierto es que al hacer esa pregunta, ella me da pie a mí para explicar uno de los espacios áulicos más importantes que ha tenido el mundo antiguo, pero además que han tenido muchas culturas, que tiene que ver con el teatro. Si nosotros buscamos figuras sobre el teatro griego, nos vamos a encontrar que ellos tienen, representan físicamente uno de los espacios más importantes en que los sujetos participaban. En ese sentido, para compartir con ustedes, vamos a ver un modelo de teatro. Fíjense, lo deben estar viendo, ¿no? Ustedes están viendo ahí un modelo en donde pueden ver, ¿se puede ver bien? Se ve perfecto, Eda. Perfecto. Entonces, este modelo tiene varias oportunidades. Uno, un manejo absoluto del espacio geopolíticamente hablando, el manejo absoluto de lo que significa el sonido, aprovechando muchas veces laderas de montaña, hacían los llamados anfiteatros, espacios que permitían que la voz pudiera ser bien escuchado, un sonido maravilloso. ¿Qué es lo que tiene de importante el teatro como espacio común? Chicos, el teatro cumple una función institucionalmente de educación y de socialización, por ende, una función política. Por eso, los gobiernos, ya sea el aristocrático, el periodo arcaico, es decir, la génesis del modo de producción esclavista, o el periodo de estructuración del modo de producción esclavista en Grecia, el modelo en el caso de Atenas, la democracia, controlaban a los dramaturgos. Eso es la palabra drama, ¿no? El drama es aquello que un dramaturgo cuenta. No sé si ustedes han visto que el teatro tiene la máscara del llanto y la máscara de la sonrisa, porque el mundo griego y los actores utilizaban máscara. Este viejo dicho, no mates al mensajero, mira el mensaje, hacía que los actores se cubrieran con máscara, primero porque había solo hombres, no mujeres, pero además porque la máscara les hacía que los espectadores vieran el mensaje, no la cara, ¿no? Y entonces el drama tiene que ver con la comedia y también tiene que ver con los melodramas, pero en estos relatos, porque digo, en la actualidad el drama parece que solo fuera lo triste, pero en esa época el drama, lo nuevo, está siendo lo que cuenta acontecimientos. Y cuando digo cuenta acontecimientos, uno tendría que dar una lista de autores griegos que
todavía sus obras se tienen, pero además han sido de múltiples formas usadas. La más común que creo que todos conocen, la de Sófocles y el Edipo Rey. Digo, estaba por decir complejo de Edipo en función que los retoma Freud. Digo, se ha utilizado estos escritos y como ellos, las troyanas, los que cuentan que les pasan después de la guerra de Troya, a las troyanas, y así podríamos nombrar un sin de obras griegas que cuentan el drama, tanto de mujeres como de hombres. El teatro hay mucho de la figura femenina, el lugar de la mujer. Digo, es curioso porque estoy diciendo que los actores son todos hombres, pero está muy presente la figura femenina. Quien ha visto la película Shakespeare enamorado, ¿te acuerdas la historia donde está siempre ella, digamos, se disfraza de hombre para hacer de mujer? Bueno, en ese sentido, el teatro como espacio áulico relata los hechos. Y cuando digo los hechos, lo digo en el sentido más peyorativo, si se quieren, pero al mismo tiempo, en todos los casos, siempre hay moralejas, siempre hay enseñanza. Por eso el Estado, los gobiernos, van a intervenir, para ver qué se está transmitiendo. Cuando Sófocles escribe Edipo Rey, y tiene que ver con esta transición del mundo aristocrático al mundo democrático ateniense, es muy interesante porque el relato de Edipo Rey, bueno, y esto es un tema que con los compañeros de la cátedra hablamos mucho y siempre decimos no tenemos tiempo de hablarlo con los compañeros, pero Edipo Rey, en tiempos democráticos, y escuchen lo que voy a decir, está marcando justamente la nueva ley en relación al incesto, el control del incesto, el cómo se expresan las sexualidades. Y justamente si hay algo que la madre de Edipo reconoce en esa práctica que en ese momento horroriza, es que los viejos dioses han muerto y han sido reemplazados por nuevos dioses. Y con eso lo que está diciendo es que hay nuevas normas que tienen que ver con la ruptura que hay del modelo de tribus, del modelo aristocrático del clan, la fratia, al modelo de la división de población del demos por ingreso económico. Entonces, lo que antes el pater familia, el jefe del clan, organizaba en términos de quién podían reproducirse, asegurando linajes, ahora la normativa tiene que ser más dura para evitar la mezcla del mismo linaje. Yo no sé si entienden la complejidad de esto. ¿Puedo preguntar si Por es supuesto. en referencia al tabú del incesto? Por supuesto que es el tabú del incesto. Y es la forma directa, porque tabú del incesto tienen todas las culturas, solo que la prohibición con quién reproducirse no es siempre la misma. Hay alguna que te permite tener relación con los padres, pero no con los hermanos. Otro no lo podés tener con los tíos, otro no lo podés tener. Digo, la relación con quién no podés tener sexo, en cada cultura tiene distintas especificidades. Pero yo seguiría en este buque de... Dale, Dani. ¿Eso es cuando estaba ya partiéndose el inicio de la propiedad privada? La propiedad privada está iniciada hace rato, porque yo por eso te dije una cosa, el periodo arcaico aristocrático, que el pater del clan, el jefe de clan controla las relaciones, a esta estructuración del paso de Solón a Clístenes al modelo de democracia, al modelo de la división de la población por rentas.
Entonces, antes, lo que era una norma constitucionaria oral, el jefe decía quién podía con quién, ahora en Sófocles, en el Edipo Rey, queda claro la norma para todos, digamos, el componente de lo instituido. Y yo estoy diciendo esto, y me parece que podría dar un ejemplo, capaz que lo confunda más, pero me parece que sería bueno mirarlo. El concepto de tribu la tienen todas las comunidades, y aún comunidades esclavistas, pero con cierto margen de identidad comunitaria al interior del grupo étnico. El ejemplo claro de esto, ¿saben cuál es? Miren, capaz que esto lo aclare un poco más. ¿Por qué Jesús y María tienen que ir a Belén y ahí nace Cristo? ¿Cuál es el motivo? Porque había un censo. Exacto, porque había un censo, pero ¿por qué tienen que ir a Belén? Porque ellos son de allá, los papás. Porque el pater del linaje es David, y David era de Belén. Por eso tienen que ir a donde era el linaje, donde era la tribu. ¿Ven? O sea, el origen de la sagrada familia cristiana, digamos, es tribal. Y porque tiene que ver con que ese censo está hecho bajo las normas de la República Senatorial Romana, o sea, todavía está hecho con el modelo aristocrático esclavista. 500 años después de esto que estamos nombrando. ¿Entendieron lo que es el parangón histórico que estoy haciendo para ver esta supervivencia de tribu? Sí. Sí, yo sé que esto es muy complejo. No me escapa, por eso me parecía que la pregunta de Dana me permitía construir y mostrarle que esto que parece tan lejos, bueno, primero que en el término del cristianismo y nuestra base de sentido común, la base cristiana, que es el modelo que tienen nuestros países, perdura todavía. Hay una capa geológica que perdura, que es importante. Por eso esa movida. Yo creo que cuando uno entiende la lógica, deja de ser mágico para entender cuál fue el proceso histórico en que se inscriben, ¿no? Entonces, así como podemos, digo, estoy nombrando esto, pero todos han sido creados con los cuentos de Sofo. El cuento de la tortuga y la liebre, ¿no? O sea, esto es algo que a nadie le ha escapado. Entonces, el drama, que el drama significa, de alguna manera, relatos, ¿no? En el mundo griego tenían que ver primero con que el teatro se iba a momentos de fiestas religiosas. Dionisio, el dios más importante que se hacía en la fiesta. Por ende, siempre tenía una intencionalidad educadora en términos de socialización, de esa homogenización diferenciadora de los poemas homéricos, ¿no? O sea, homogeniza, te dan una identidad común, pero una identidad donde te dice que cada uno ocupa un lugar distinto. Entonces, siempre hay una moraleja. No es el arte en el sentido capitalista actual de goce estético. Recuerden que para el mundo griego, ética y estética van unidas a la política. Por eso el principio de la calotía, lo bello es bueno, ¿no? Entonces, los relatos son relatos de la épica. El de la sátira es un problema porque son perseguidos, insisto, porque el Estado va a regular la programación que el teatro da como instancia de enseñanza y aprendizaje. Espero, Dana, especialmente vos que me hiciste la pregunta, puedas tener una respuesta.
Pero además agregar este tema que cuando nosotros dijimos que parte de educación y socialización es el agora, es la plaza, pero es esa plaza donde también está el teatro. Entonces el teatro es, es un aula, así, dicho desde mirada desde hoy. Si toman, porque no me las puedo acordar todas, ¿no? Pero si yo tomo algunas obras teatrales, yo en quién tengo que pensar. Bueno, justamente, no solo, bueno, Esquilo, digo, Esquilo es famoso en sus obras, ¿no? Así como los otros que le nombré. Sófocles, tomé la referencia de Sófocles por entender que era de alguna manera el componente de Edipo Rey, bueno, que si no la vieron, hay tantas obras y especialmente ahora se puede ver muchas de estas obras teatrales, se pueden ver por YouTube. Bueno, ustedes están más modernizados con la tecnología, así que lo pueden encontrar. Entonces, gracias, Dana, por tu pregunta, que me permite desarrollar este concepto del teatro como aula. Un modelo que no solamente es usado por los griegos, y no curiosamente, se daba el teatro en momentos de fiesta religiosa. ¿Por qué? Porque en la fiesta religiosa la gente común que trabaja no trabaja. Entonces ahí aprovecha. En el mundo incásico, la figura, si la quieren buscar, es la figura del amauta. El amauta sería como un maestro, pero un maestro historiador, y su función, que eran del clan inca, eran del clan de los gobernantes, era que los días que descansaba el pueblo que trabaja, ellos tenían que trabajar, es decir, tenían que poner en escena justamente historias que contaban, bueno, en este caso, en el caso incaico, tenía que contar la historia y hablando de lo femenino y lo masculino, tenían que contar cómo la Pachamama, esa femineidad originaria de los ayú preincásicos, podía ser dominada por el Inti Raymi, es decir, por el dios macho, el dios sol. Lo femenino y lo masculino como institucionalización política en su manifestación de lo educativo y lo socializador. Y siempre hay el ojo político controlando. Damos por terminada esta pregunta en particular. Y tengo una segunda pregunta, ya más movida en el tiempo, en la cual, ¿me la podés repetir, Sofía? Ahora la leo. Eugenia dice que está leyendo el material didáctico ¿Sí? del programa y dice, si entiendo que el modo de producción es una fase de desarrollo de las fuerzas productivas materiales que produce relaciones necesarias e independientes de Sí. voluntad. Entiendo que esta relación es de vasallaje entre el señor y el siervo. Sí. Siendo estas relaciones de producción, forman la estructura económica. Sí. Esta estructura es el feudo. ¿Cuál sería la superestructura jurídica y política? Bueno, quiero decirte que la pregunta, ¿quién la hace? Eugenia. Eugenia, una pregunta brillante, porque es muy buena la pregunta que has hecho. Estoy tratando de abrir un texto en particular. Estamos, bueno, improvisando esto lo haría en clase y no tendría, los mandaría yo al texto a ustedes y no tendría
firme. Así que por ahí me enojo de esta modalidad que estamos obligados a hacer, pero por el otro lado me permite esto, ¿no? Este cambio de cosas que es maravilloso. En el material bibliográfico, Daniela lo tiene que saber mejor, pero no la veo. En el aula virtual están los textos fundamentales de Miguel Artolá, en la bibliografía complementaria. Ya me fijo. Si no está, lo vamos a poner. El Miguel Artola tiene un texto, espérate que lo abrí olvidándome lo que tengo que hacer, porque el problema mío, chicos, es mi falta total de aprendizajes, así que estoy aprendiendo con ustedes muchísimo, muchísimo, y ahí estoy mandándole la señal y tenemos que hacer un impasse porque parece que está lento para la subida, probablemente porque es pesado, ¿no? ¿Sofi? Porque Sí, puede porque ser. es muy pesado. Miguel Artola tiene un texto que se llama, vale la redundancia, Textos fundamentales para la historia. Es decir, no me lo permite compartir y no sé cómo... Mándemelo por mail, Eda. Pero vos sabés que tengo el problema, es que ya me está pidiendo compartir la pantalla y los veo borrosos. ¿Ustedes me ven bien? Sí, Eda. Entonces voy a seguir hablando como si esto no pasara nada. Miguel Artola tiene un texto que se llama Textos fundamentales, que la estructura de este libro, pesadísimo, tiene que ver con 4 o 5 hojas de explicaciones teóricas en relación a qué está trabajando en los tiempos históricos, y por el otro lado, va a dar algunos documentos para que vean lo que está diciendo. Y justamente el primer tema, el segundo tema que trabaja el capítulo 2 es feudalismo y régimen señorial, ¿no? En la página 51, él va a trabajar ese texto y él nos dice de esta manera lo que es el feudalismo. Esperen que llegue a él. ¿Me siguen escuchándome sin problema? Sí, Eda. Perfecto. Por ahí, porque vieron que uno se queda hablando creyendo que la escuchan y no es así que tengo que preguntar. Dice, el término feudalismo, ¿sí?, sobre el cual no hay un acuerdo técnico de lo que significa, es un fenómeno jurídico, porque es la vinculación entre hombres libres. Marx lo utilizó para designar la producción de esa etapa histórica de Europa que va desde el modo de producción feudal al modo de producción capitalista en Europa. Lo calificamos como jurídico en tanto es un conjunto de instituciones que crean y regulan obligaciones de obediencia y servicio. La base del modo de producción feudal es que son intercambios de servicios, ¿sí? Y dice, los servicios son de, por un lado, militar a cambio de mantenimiento, es decir, lo que se intercambia es protección militar por mantenimiento, es decir, alimento, digamos, satisfacción de necesidades básicas, ¿sí? Entonces, el feudalismo viene de la palabra latina que significa feudum, que significa beneficio. Dice, ¿cuándo
estos hombres libres renunciaron al beneficio. Y justamente esa es la explicación de la génesis del modo de producción feudal. Es decir, ese modo en el cual hombres libres cedieron parte de su producto para asegurarse cuidado militar. ¿Y cuándo fue esto? Cuando el Imperio Romano, es decir, la superestructura política, Imperio Romano, cae administrativamente ante la invasión de los pueblos germánicos entre el siglo III y el siglo V después de Cristo. Y la caída final de lo jurídico es cuando el emperador deja Roma y se va a Constantinopla. Deja Roma. Y cuando la gente dice, ¿a quién me dirijo? Se van a dirigir al Papa, que es una figura religiosa, política, que queda en la ciudad, y va a ser el Papa que va a negociar con las tribus germánicas para que la ciudad, bueno, para que puedan sobrevivir algunos romanos. Esto es ya el núcleo 3, que todavía no hemos puesto la bibliografía oral, así que me estoy adelantando. Y justamente en Miguel Artola, cuando nos explica el feudalismo, dice que lo que va a tomar el feudalismo en términos jurídicos, ¿sí? Justamente esto de que la representación de la justicia va a estar en el orden de que el Estado, el uso de la palabra Estado, va a estar puesto en la condición jurídica social de los individuos. Yo sé que esto es muy complejo. Lo voy a decir otras palabras, pero quiero que me des tiempo a que desarrollemos la bibliografía oral del núcleo 3. Cuando vos haces un delito acá, en el centro de Córdoba, ¿quién te juzga? Y cuando haces un delito en Ciudad Universitaria, ¿quién te juzga? ¿Pueden darme la respuesta, Sofía, Arturo? En la universidad es la Policía Federal, si no me equivoco. Muy bien. Y en la ciudad, cualquier En el otro centro, punto de la ciudad, sí. En el centro, por ejemplo, la Policía de Córdoba. ¿Por qué eso? ¿Por qué eso, Arturo? Porque la universidad es territorio nacional. Perfecto. Es considerada territorio nacional. Porque la justicia en los estados actuales, desde el capitalismo para ser exacto, ya lo veremos en el núcleo 4, la justicia se ejerce sobre territorio, ¿sí? Donde haces el delito, sos juzgado. ¿Salvo quiénes, Arturo? ¿Salvo quiénes? Sí. ¿En qué sentido? Que no importa dónde lo haga, ¿qué juzgado le corresponde que lo juzguen? Si alguien ha Tribunales federales. No, si alguien ha seguido adelante la lucha por los derechos humanos y los juicios a militares en la Argentina, sabrán que si algo hizo el famoso general Cordobés Menéndez, cuando en el último juicio, hace un año atrás, él decía no reconocer el derecho al tribunal civil a juzgarlo en tanto cuanto él tenía fueros militares. Y así también los curas. Es decir, en los mundos religiosos también tienen fueros y los
políticos en función, tienen fueros, es decir, derechos de que no pueden ser juzgados, sino por pares. Esto es un concepto medieval en donde el derecho tenía que ser juzgado desde lo que ordenaba tu señor feudal, porque el Estado era un concepto de estatus social. La sociedad en el mundo feudal era tripartita y se pertenecía o al clero, que era el primer estado, el más cercano a Dios, el segundo estado, la nobleza, los que guerrean, los caballeros, y el tercer estado, los vasallos o los siervos. El tercer estado, los siervos, es juzgado por su señor. Entonces, no importaba dónde hicieran el delito. Correspondía a su estado, o en ese caso, si sos siervo, a tu señor que te juzgara. Esto es muy complejo. Es un adelanto. Y la invito a la compañera Euge que si quiere se fije en el material de Artolá. ¿Encontraron? ¿Está en la bibliografía complementaria Artolá, Sofía? No está, pero ahora lo subimos. Ahora subimos y son 3 páginas, desde la página 58 para que lo vea, pero también te voy a decir que vamos a ir profundizando en este tema en función de ver la bibliografía oral de el núcleo 3, que será subida en esta semana, aunque no tenemos clase por las instancias evaluativas. Bueno, cualquier duda, primero échenle la culpa a Dana y a Euge por hacer preguntas, pero no, la pregunta de uno siempre es buena para todo. Yo los invitaría a que pusieran las preguntas en los foros. Anímense a preguntar. Que es un muy, muy buen ejercicio de aprendizaje. Hasta acá la grabación.